La sexualidad. En el pasar de la historia se han venido dando diferentes cambios dentro de la sociedad. Uno de ellos ha sido la defensa de los derechos de las poblaciones que conforman nuestra sociedad. Debido a que en la historia, en sus comienzos, se veía quienes eran diferentes por su color, sexo, características físicas, diversidades funcionales, religiones, etcétera, como anormales, como diferentes en un sentido malo y discriminatorio, generando barreras y excluyendo a estas personas de la sociedad por no ser lo que se consideraba normal, es decir, aquellos que cumplen con características propias de cada población, dependiendo del lugar donde se encuentren ubicados y las tradiciones que allí se practiquen. Es así como en el pasar de la historia muchas de estas personas que se consideraban anormales emprendieron una lucha por la defensa de sus derechos junto con sus seres queridos y personas que van en contra de esta exclusión, que en muchas ocasiones fue silenciosa o simplemente ignorada. Y es así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, de la manera más formal, se empieza a hablar acerca de la igualdad entre todas las personas al compartir diferentes características de la igualdad entre diferentes etnias y religiones. Además, empiezan a aparecer nuevas palabras que empiezan a marcar cambios sociales para el beneficio de cada individuo en cada población. Una de estas palabras es la diversidad. Siendo esta definida como diferencia o distinción entre personas, animales o cosas, a la variedad, a la infinidad o a la abundancia de cosas diferentes, a la desemejanza, a la disparidad o a la multiplicidad. Es así como se empieza a ver la diferencia como el común denominador de la población. Dentro de la diversidad podemos encontrar diferentes tipos de diversidad. Una de ellas es la diversidad funcional, diversidad cultural, diversidad lingüística, diversidad sexual, diversidad biológica. Dentro de esta diversidad resalta la diversidad funcional, siendo esta una de las más atacadas con el pasar de la historia, al ser discriminada los que hacen parte de esta población. Y es así como se define qué es la diversidad funcional, la cual también es llamada discapacidad, definida por el Ministerio de Salud en el año 2020 como personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Y es así como una vez más podemos ver reflejado desde las entidades cómo a través de las distintas entidades se realizan exclusiones con palabras que resaltan la diversidad funcional como algo negativo, en vez de resaltarla como parte de la diversidad y como una oportunidad de desarrollar otras capacidades que aporten a la sociedad. Y es así como se ha buscado defender los derechos de las personas con diversidad funcional, dentro de los cuales está el derecho a la reproducción y a la sexualidad, el cual propende por un desarrollo sano, pleno, saludable de la sexualidad, basado en una educación sexual y acompañamiento de los familiares o tutores, y de esta forma diversificar el derecho a la sexualidad y reproducción a toda la población sin excepción alguna, basada en su diversidad, sino por el contrario, defendiendo la multiplicidad de características y condiciones de los seres humanos como punto de partida. Es así como en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se lograron acuerdos para defender su derecho a la sexualidad. Y en la Política de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos del 30 de julio del 2014 se generaron derechos como vivir durante el parto o el embarazo, la libertad y seguridad, acceder a servicios de salud, el número de hijos es intervalo de nacimientos,
matrimonio consentido igualitario y respeto a la identidad para las personas con diversidad funcional. Es así como aparece una palabra fundamental en todo este video, que es la sexualidad. Según el Diccionario de Diversidad Sexual y Género 2013, la sexualidad es una cualidad, una construcción subjetiva y personal de la peculiar manera de ser y sentirse mujer u hombre, siendo la sexualidad concebida como una característica propia del ser humano, haciendo esta parte del ser, la cual no solo se basa en los genitales, sino que trasciende. Trasciende a la parte social, psicológica, biológica del ser humano, y de la cual las personas con diversidad funcional también tienen derecho de hacer parte, como lo indica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 36. Para llegar al punto de reconocer la sexualidad como fundamental en la vida del ser humano, la cual se ve marcada por 3 dimensiones. La primera es la dimensión relacional, la cual se desarrolla a través de las diferentes formas de comunicación que desarrollan las poblaciones, como lo son el tacto, las expresiones, los símbolos o las señas. La dimensión recreativa, en esta dimensión hay un contacto físico entre las personas. La dimensión reproductiva, es en esta donde se desarrolla la maternidad, la paternidad y la reproducción, para lo cual se hace necesario que se desarrolle un proceso de conocerse, es decir, conocer su parte biológica, que el ser humano se conozca internamente, cómo funciona, cómo es su cuerpo. También es necesario entrar a un proceso de actitud de aceptación. En este se trata del modo de expresarse y la vivencia de la condición sexuada. De esta manera, la sexualidad es una construcción personal. En la expresión de conductas se destaca la expresión de fantasías, los defectos y conductas, los cuales no siempre tienen una secuencia entre sí. Aquí se tiene más en cuenta la interacción a través de la cual se desarrolla el hecho sexual. Y finalmente, se genera una gestión democrática de la diversidad. En este espacio se resaltan los valores tales como igualdad, equidad, libertad, respeto a la diferencia. Para continuar, hablaremos un poco de lo que es ESI, Educación Sexual Integral. Se dice que es un derecho de los niños y niñas, de todas las escuelas, ya sean públicas, privadas, en formación docente y en educación técnica. Es importante destacar que con la Ley Nacional 2650 del 2006 se creó el Programa de Educación Sexual Integral para la implementación. Sus objetivos son: el primero, incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación equilibrada y permanente de las personas. La segunda, asegurar la transmisión de conocimientos permanentes, precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral. Tercero, promover actitudes responsables ante la sexualidad. Cuarto, prevenir problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular. Y por último, procurar la igualdad y trato de oportunidades tanto para hombres como para mujeres. La ley contempla incluir a las familias en los espacios de formación con la idea de que puedan ampliar su información sobre aspectos biológicos, fisiológicos, genéticos, psicológicos, éticos, jurídicos y pedagógicos en relación con la sexualidad de niños, niñas y adolescentes. Así, se entiende que la ESI articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Es un espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje que promueve la valoración de afectividad, el cuidado del cuerpo y la salud, el respeto por la diversidad, el ejercicio de nuestros derechos y el reconocimiento de la perspectiva de género en base a los núcleos de aprendizajes prioritarios establecidos por la Resolución 340 del Consejo Federal de Educación.
Con esto se da un poco de idea a lo que es el rol de la familia en la educación sexual integral. Sin embargo, se dice que cada estudiante tiene derecho a recibir información científica y socialmente relevante. Es un espacio, en este espacio se puede destacar que los padres son quienes inician en la educación sexual de los niños y las niñas, pues realizan su tarea de forma espontánea y pues muchas veces en forma dirigida, ya que se pueden presentar conversaciones alusivas al tema, preguntas, respuestas, así. Para este efecto, pues los padres deben prepararse y para poder así dar una orientación sexual adecuada desde el momento en que se recibe al niño y con la que se darán unas bases para la vida futura. Ya que los niños empiezan a hacer preguntas apenas comienzan a hablar y los padres deben responder a todas siempre de manera sencilla, con la verdad y con amor. Es importante que también los padres se quiten sus modelos y sus prejuicios de pronto para que los niños puedan aprender de forma certera lo que se les quiere decir. Continuamos con el rol del docente en la educación sexual integral. El maestro debe ser consciente que la enseñanza de sexualidad es un proceso largo y un poco complejo. Se necesita de un aprendizaje de pronto especial y un poco más intenso, pues deben impartir conocimientos de forma positiva para despertar actitudes concretas y reales. En ningún momento deben hacerse distorsiones ni transgresiones en los estudiantes. Las cosas deben explicarse sin temor y apartarse de los prejuicios que se tienen de las personas. Es importante que se den conocimientos de la totalidad del cuerpo humano, nombrando las partes con sus nombres reales y sin hacer comparaciones. El maestro debe enseñar a través de la comunicación directa e indirecta, valiéndose de diferentes estrategias. Muchas gracias.